Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, invitamos a tu bendito Espíritu Santo para que sea en medio de nosotros, para que Él sea dirigiendo, Señor, poniendo palabra viva que llegue, Señor, a las mentes y a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, gobierna este lugar, Señor. Gobierna cada casa, cada corazón, cada mente, Señor. Oh, Baba, Espíritu Santo de Dios. Bendícenos, Señor, este día con tu presencia. Oh, Baba, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, porque así de extenso es tu amor para con nosotros, Padre. Seas tú hablando, bendito Espíritu Santo, que la palabra que salga hoy salga viva, Padre, en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a compartir hoy. La palabra de Dios es el tema del día de hoy. La importancia de estudiar la palabra de Dios. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Es el medio que Dios nos ha dejado como instructivo, como guianza, para conocerlo, para acercarnos a Él, hermanos. En el Salmo 119:5 dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es lo que nos saca de las tinieblas, del endurecimiento, de la falta de entendimiento y nos pasa a la luz, a la verdad, a la realidad, al entendimiento, hermanos. La palabra de Dios es lo más importante. Muchos podrán decir los dones, la profecía, todo, absolutamente todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. La profecía no puede contradecir lo que está escrito. Cuando oramos a Dios, tenemos que hacerlo conforme su voluntad para que sea un hecho, para que sea escuchado. La palabra de Dios nos forma. La palabra de Dios nos mete en el camino correcto. La palabra de Dios, si tú tienes preguntas acerca de tu vida, la respuesta está en la palabra de Dios. Cuán importante es leer la palabra de Dios. Lo que tú estés leyendo, lo que tú leas de la palabra de Dios, eso es lo que tú vas a poder meditar, de lo que tú te estés llenando. El día que tú tengas que tomar una decisión en tu vida, de ahí el Espíritu Santo va a sacar las respuestas a todas las preguntas, a todas las inquietudes, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos leer la palabra de Dios. Mucha gente es cristiana y abre la Biblia solamente los domingos. Y es más fácil ir a pedir un consejo a algún ministro o al pastor para que te dé acerca de la palabra de Dios. Pero yo hoy te quiero decir algo. Esa intimidad y esa relación que muchos tienen con Dios no es para unos cuantos. Es para todo aquel que le busque. La palabra va a ser revelada a todo aquel que lo desee, a todo aquel que lo anhele. ¿Okay? Para todos los hijos de Dios que quieran leerlo. Por eso es importante. Es más, que si tú no tienes el sentir o el deseo de buscar, de escudriñar la palabra de Dios, se lo pidas al Señor. Señor, ponme el querer, ponme el hacer, ponme el deseo, ponme el hambre, pero también revélame tu palabra. La llave para entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la diferencia cuando tú das palabra sin el Espíritu Santo? Seríamos como el club de los bien portados. Es un libro donde te dice, no peques, sí peques, que es pecado, todo está bien, todo está mal. Y vamos a querer nosotros con nuestra carne, ¿verdad? Hacer muchas cosas que sí las podemos hacer por la voluntad de libre albedrío que Dios nos ha dado y el dominio propio. Pero muchas cosas van a ser reveladas y nos va a dar las fuerzas el Espíritu Santo de Dios.
Una palabra de alguien que sea muy inteligente, que esté predicando y que enseñe, sin el Espíritu Santo se puede convertir en un curso motivacional para que seas una mejor persona. Si no está involucrado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso solamente va a ser mediante el Espíritu Santo. Es más, es tan profunda a veces la palabra de Dios que te hace entender cosas acerca de ti mismo que tú antes no entendías, o te hace ver cosas acerca de ti mismo que antes tú no conocías. La palabra de Dios, por medio del conocimiento, nos lleva a conocer a Dios, del cual nosotros somos imagen y semejanza. Cuando nosotros empezamos a buscar y a conocer de Dios, nos vamos conociendo a nosotros mismos, porque somos su imagen, porque somos su semejanza. Oh, Santo Señor, Padre de Gloria, vas conociendo todo lo que Dios ha puesto en ti, tu potencial, la creatividad, tus dones, tus gracias, lo que Dios ha depositado en ti. Cuando tú empiezas a escudriñar y a buscar la palabra de Dios y encuentras promesas y encuentras bendiciones, encuentras la gracia. Y tus respuestas a de por qué todo me ha ido mal, porque te vas a topar también con lo que es la justicia de Dios. El mundo espiritual. Yo les voy a decir que en lo personal amo leer. Pero este es el libro que más me ha impactado. Este es el libro que más he leído. Y yo les voy a decir que si yo me voy 10 años atrás, ahorita en la actualidad, yo abro la Biblia y me habla de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me fue llevando de una madurez, de una a otra madurez más madura. ¿Qué fue lo que hizo cuando tú tomas esta palabra viva y real y la empiezas a aplicar a tu vida? Te va cambiando la mente, te va cambiando el corazón. Y cuando cambia tu mente y cambia tu corazón, cambia tu forma de reaccionar, de actuar, de hablar, de pensar. La palabra de Dios te hace criatura nueva. Y no es como muchos piensan, que acepta a Cristo Jesús y el Señor te ha hecho criatura nueva de la noche a la mañana. No, hermanos. Es conforme tú vayas buscando más de Dios, conforme tú vayas leyendo más la palabra de Dios. Leer es importante, hermanos cristianos. Leer la palabra todos los benditos días es importante. Meditar en un texto antes de irte a trabajar, antes de irte a la escuela. Eso es como Dios graba su palabra en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que lo que abunda en nuestro corazón es de lo que hablará nuestra boca. Y de lo que habla nuestra boca es de lo que atraemos a nuestra vida. La palabra de Dios te empodera, te da fuerza, te da valor, te da seguridad, te da fe, te da esperanza. Amén. Esa es la importancia de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio más seguro por el cual Dios nos puede hablar. Eso lo dice en Pedro 1:19. Muchas personas vamos a los cultos para que alguien nos dé una profecía. Hermanos, eso es como mendigar cuando somos millonarios. Porque por medio de la palabra de Dios, Dios te habla en todo momento. En todo momento. Cada vez que tú abres la Biblia, el Señor es hablándote, es instruyéndote, es dándote sabiduría divina. Cuando tú ya sabes cómo Dios piensa y tú anhelas hacer la voluntad de Dios, déjame y te cuento que la voluntad de Dios no es dañarte, no es dejarte fracasado.
La palabra de Dios aquí establece los mejores caminos y deseos para el hombre. Dios siempre ha querido bendecir al hombre. ¿Y cómo es que Dios te va a bendecir? Aquí está la palabra. ¿Cómo Dios te va a sacar de un problema? Aquí está la palabra. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Aquí está la palabra como respuesta. La palabra de Dios es poderosa. No, que la oración es poderosa, claro. Pero tenemos que orar conforme la palabra de Dios, porque lo que impacta el mundo espiritual no es pensamiento humano, sino es la palabra de Dios. Cuando hablamos ante el mundo espiritual, conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos conforme la voluntad de Dios, Él escuchará. Entonces, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Está en la palabra. Está en la palabra. No, que es que la profecía es poderosa, claro, pero la profecía más segura es la que está aquí en la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, por medio de una profecía, jamás contradeciría al mismo Espíritu que es aquí en la palabra. Que el don de la sanidad, que el don, nada. Todo pasará en esta tierra, dice la palabra de Dios, mas mi palabra permanecerá. La palabra de Dios. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Deja que el libro de la vida se empiece a inscribir en tu corazón, en tu mente, para que tú la medites de día y de noche, para que cumplas lo que está escrito. Porque si nosotros nos memorizamos toda la Biblia, pero no la vivimos, eso no va a funcionar. ¿Cómo te va a ir dando esa fortaleza y esa madurez cuando la vayas aplicando? Este libro, que es muy antiguo, todavía está actualizado, todavía te puede dar respuestas. Está acoplado a tu vida cotidiana, a tu vida diaria, y va a estar para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos y para mis tataranietos, porque Dios no deja de ser. Porque el pensamiento de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo dejó aquí escrito. La palabra de Dios, el leer la Biblia, el buscar la Biblia, nos da sabiduría. Pero no sabiduría humana, terrenal, sino sabiduría que proviene de lo alto. En el libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh, Sayamash, Señor. Si he sido insensata, si he sido insensato, Señor, perdóname si he cerrado mi oído a tu instrucción, a tu consejo, a tu palabra. Oh, Shiarabamash, porque está accesible a la mano de todos. Y podrás decir, es que yo no lo entiendo. El Señor dejó maestros, dejó pastores para que enseñaran la palabra. Pero el más importante que te puede instruir y dar revelación se llama Espíritu Santo de Dios. A veces, ¿cuántas veces ahí por ahí no dirán amén? Dios te ha hablado de una forma tan directa cuando empiezas a leer la Biblia, que estás oprimido, que tienes algún pendiente, y tú empiezas a leer la Biblia y sale la palabra de consolación, o palabra de exhortación, o palabra de ánimo, palabra de esperanza, porque es un libro vivo, es una palabra viva, la palabra que ha salido de la inspiración del corazón de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no nos dice lo que queremos escuchar. La palabra de Dios nos dice lo que tenemos, lo que debemos, lo que necesitamos escuchar para tener una vida abundante, no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Entonces, la palabra de Dios muchas veces nos va a confrontar, pero nunca te va a obligar, jamás.
Papá Dios es tan bueno que te va a dar el consejo por medio de su palabra, pero también te dio el libre albedrío para que tú decidas los caminos que vas a tomar. Eso es palabra de sabiduría. A veces decimos, no, esto es como si fuera una ensalada, la Biblia, ¿no? Ah, sí me gusta la lechuga, pero la cebolla no, la saco. Ah, el tomate sí, pero el pepino no, la saco, no. La palabra de Dios es íntegra y tiene que ser agradable a nosotros. Dice, lámpara es en mi camino. Lámpara. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios te alumbra para en el andar de esta vida no tropieces, no caigas, no te equivoques. Lumbrera en el camino te va alumbrando hacia un camino, hacia un futuro bueno. Eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando seguimos la instrucción, cuando no peleamos con lo que está escrito, con lo que nos confronta, cuando tenemos la humildad de decir, Dios es más sabio que yo. Dios me ama más que yo mismo. Porque muchas veces tomamos decisiones como si no nos quisiéramos. Tomamos muy malas decisiones. Y decimos, no, Dios, yo desprecio tu consejo, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan grande que Él espera que uno se caiga. ¿Ya te cansaste, hijito mío? Bueno, ven, hoy te levanto de nuevo. Hoy te doy esperanza, hoy te doy mis fuerzas. Eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios está viva y cuando tú leas la Biblia, hazte la tarea, que esto no es un libro histórico, es un libro real, que mueve todas las esferas espirituales, que te habla. Para mí es el libro más impactante e interesante. Cuando yo leo todo, cuando yo leo un Job, cuando yo leo las creaciones de Dios, cuando yo leo las leyes de Dios ante el mundo espiritual, cuando yo leo que hay ángeles acampando alrededor de los que temen al nombre del Señor, digo yo quiero saber qué es temor a Dios, yo quiero aprender. Cuando yo escucho, mi Padre está conmigo porque yo hago lo que le agrada, yo quiero saber qué es lo que le agrada a Dios porque yo quiero que esté conmigo, porque es real, es vivo. Amén. Es impactante. La palabra de Dios te da consejo para todas las áreas de tu vida, para las financieras, para las emocionales, para las matrimoniales. Te da consejos como padre, para que seas un buen padre. Te da consejos para que seas un buen hijo. Te da consejo para que seas un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios. La palabra de Dios es el mejor psicólogo, el mejor consejero que tú te puedas encontrar. Pero muchas veces andamos buscando, como la palabra nos confronta, lo que queremos oír. Pero si realmente tú quieres hacer un impacto y un cambio en tu vida, déjate guiar por la palabra de Dios. Mantente, sostente, créele a Dios. Créele a lo que está escrito. Mengua la carne y di, Señor, que tu espíritu sea guiándome y dándome entendimiento y dándome la fortaleza para mantenerme en ese camino recto que tú quieres para mi vida. Porque detrás de mí viene mi descendencia, Señor. Ayúdame, dame esa sabiduría que necesito. Ni los mejores filósofos, científicos, son más sabios que Dios. No, hermanos. No hay competencia para Dios. No la hay. Y dirás tú, amén, es fácil, pero créeme que para algunos les cuesta mucho trabajo aceptar que Dios es el más sabio. Ellos creen en su sabiduría, ellos creen en su entendimiento, ellos creen en sus fuerzas. Pero si tú te rindes, si tú crees que Dios es más sabio que tú, que Dios es más sabio que yo, y que Él es la puerta a tus problemas, la solución a tus problemas, créele, búscale. Yo hoy te estoy invitando, muchos te podrán decir, yo te invito a que busques a Dios por medio de la oración, amén, es bueno.
Yo te invito a que busques a Dios por medio del ayuno. Amén. Es bueno. Pero hoy mi invitación es que busques a Dios por medio de su palabra. Y la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y habrá paz. Entre más conocimiento de Dios haya, más reinará, más se moverá internamente, personalmente y en los hogares. Donde Dios reina por medio del poder de su palabra, hay paz, hay tranquilidad, hay fe y hay esperanzas. No te digo que no haya problemas, sí los va a haber, pero también va a haber la fuerza, la fe y la fortaleza para esperar y para hacer lo correcto y esperar en Él. Amén. Eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guía en el andar por esta vida. Ese es nuestro andar. Miren, los pastores predicamos la palabra de un altar. La enseñamos, mostramos temas, predicamos, enseñanzas. Es para darle al pueblo una guía, un conocimiento. Amén. No te conformes con eso. Tú tienes el acceso a la presencia de Dios. Pide más. Pide más. Nunca te sientas satisfecho. Si tú te sientes satisfecho nada más con comer los días domingo, trata de hacerlo también físicamente. Nada más coma los días domingo. Tenemos que alimentar el espíritu también los 7 días de la semana. Y el pan es la palabra de Dios. Amén. Y el agua es el espíritu. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pastor del consejo, desde aquí conforme a lo que está escrito, y la oveja, con su libre albedrío, toma la decisión. Lo que el pastor no puede hacer es imponer la palabra. Escúchenme bien, porque hay partes donde sí lo hacen. El pastor no puede imponer a la oveja que siga la palabra de Dios. El pastor no los puede obligar, porque el que hace ese trabajo se llama Espíritu Santo de Dios. El que redarguye. La palabra es como una semilla que se lanza. Y esa semilla, tarde o temprano, dará fruto. Cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas prédicas, tarde o temprano, esa palabra te va a redarguir, va a crecer, va a dar frutos. Hay algunos pastores que se extralimitan, que le dicen a las ovejas qué hacer, qué no hacer, a quién hablarle, con quién juntarse, hasta con quién casarse. Eso es extralimitarse, porque no somos dioses. Somos administradores de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar al pueblo de Dios a ser dependientes de Dios. Y la palabra de Dios te va a ayudar a ser dependiente de Él. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a meditar la palabra, a sentarte y hablar. Mira, Señor, aquí dice esto. Mira, estoy pasando por esta situación y tú me estás hablando por esta palabra. Espíritu Santo, dame la revelación. Tenemos que enseñar al pueblo de Dios a crear una dependencia de Dios, no de los hombres. Amén. Hacerlos un pueblo maduro, que se conozca a sí mismo, que tenga la confianza de llegar a hablar con Dios y a preguntarle a Dios y a pedirle a Dios, a tocar la puerta para que se le abra. Pedir para que se le sea dado más, porque el dador de absolutamente todo es Dios, no los hombres. Amén. Entonces la palabra de Dios es importante en nuestra vida. Yo hoy la verdad te invito, hermano. Te invito a que te des la tarea de decir 5 minutos, 10 minutos. Antes de irme a trabajar, yo leo un versículo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a meditar en él. Mientras estoy trabajando, mientras estoy en el gimnasio, mientras estoy en la escuela, mientras hago los quehaceres de la casa. Señor, yo sé que detrás de esta palabra hay algo más y yo lo anhelo. Yo anhelo tu revelación. Yo anhelo que mi espíritu sea alimentado con este pan. Amén.
Eso es lo que yo hoy vengo con la palabra, que la palabra de Dios provoque nuevos cambios. Si tú le permites, por supuesto. Si tú lees la pura palabra de Dios, pero no la pones en práctica, no va a hacerte una criatura nueva. Porque si tú lees la palabra de Dios como leer cualquier novela o cualquier libro de historia, tú le estás cerrando las puertas para que el Espíritu Santo haga un cambio en tu vida. La palabra de Dios es para vivirse, no es solamente para leerse. Día con día, Señor, obra en mi vida conforme tu palabra, Señor. Instrúyeme, guíame, Señor, redargúyeme. Padre, yo lo anhelo, Señor. Lo anhelo con todo mi corazón, Señor, porque yo quiero de esa sabiduría divina para dirigir mi vida, para establecerme, para conocerte, para conocerme a mí misma, Señor, porque yo no sabía cuánto valía. Aquí en la palabra de Dios, tú te encuentras que vales más de lo que tú pensabas. Que el amor que te compró, ¿sabes? Mira, si tú tienes un carro viejo, mucha gente podrá pasar y decir, eso no vale nada, eso no vale nada, tú no vales nada, tú no vales nada. Pero si lo llevas realmente con alguien que sí aprecia ese carro viejo, ¿verdad? Te va a dar un valor muy alto. Y como tú eres, Dios no hace desperdicios, Dios no hace cosas malas, y Dios nos ha hecho, y Dios nos ha comprado a precio de sangre. Tú descubres cuánto amor Dios tiene por ti y cuánto valor te ha dado. Y eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Con el transcurso del tiempo, conforme más vayas leyendo la palabra de Dios, más lo vas conociendo, más lo vas amando, más te vas estableciendo en su reino. Porque uno no puede amar lo que no conoce. Y el medio para conocer a Dios es por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y si tú le permites que impacte tu vida. Amén. Eso es muy hermoso. Un evangelio sin su palabra, sin su presencia, es un evangelio perdido. Un evangelio que no confronte. Un evangelio no va a hacer cambios en tu vida. ¿Ok? Tal vez le podrás decir a tu esposo, a tu esposa, al pastor, no, yo no soy eso. ¿Cómo crees? Estás loco, estás loca. Pero cuando lees la palabra de Dios, nada más falta que salga una mano y te haga, te dé unas cachetadas, ¿verdad? Y te haga un wake up en tu vida y diga, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Porque la palabra de Dios te habla a tu vida. Hace un despertar en tu vida. Amén. Es para vivirse, no para leerse. En Mateo 7, 24, 25 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, muchas veces te pueden estar predicando puras emociones y no llegas a establecerte firme en las cosas de Dios. Y pueden venir problemas a tu vida, divorcios o separaciones, muertes, escaseces, enfermedades. Pero la palabra de Dios te tiene bien cimentado sobre la roca. Te vas a doblar, pero no te vas a quebrar. Porque la palabra de Dios te va a sostener. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es autoridad. Cuando tú la conoces y estás en un problema y empiezas a ejecutar esa autoridad por medio de la palabra de Dios y empiezas a orar conforme lo que está escrito, hermanos, eso es poderoso. Tu palabra dice, Señor, caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, mas a mí no me tocarán. Y yo lo creo, Padre.
Yo lo creo, Señor, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede corromper. Es importante, porque es lo que te va a sostener en los tiempos difíciles. Amén. Amén. Pero dice en el siguiente versículo, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Van, escuchan, pero se ponen tapón en los oídos, la palabra les rebota, van 10, 15 años a una iglesia, escuchan palabra, pero nunca la pusieron en práctica. Cimentaron su casa sobre la arena. Cualquier vientecito, cualquier problema, los tumba. Y dicen, esto no es real, yo no creo en Dios. Se alejaron, renegaron, se apartaron. Y el diablo encantados, esperándolos a la vuelta de la esquina para comérselos de un solo bocado. Amén. Porque la palabra hay que vivirse, hermanos. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? No lo sé. Pero ¿cuántos años has empezado a poner en práctica lo que escrito está? Eso es lo que podemos empezar hoy a hacer, a creerle a Dios y al poder de su palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Soy cristiano, escucha la palabra, pero nunca la pones en práctica. No engañas a Dios, no engañas al diablo, no engañas a nadie, te engañas a ti mismo. Porque el mundo espiritual no lo podemos engañar. El mundo espiritual es real, hermanos. Amén. Amén. Si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? Si leyéramos la palabra de Dios, tendríamos las respuestas. Y también te digo que obtendríamos muchas de las soluciones a los problemas. Porque empezamos a divagar. ¿Será brujería? ¿Será hechicería? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y siempre, muchas veces, perdón lo que voy a decir, pero nos vamos por el camino más fácil. O sea, nunca, ¿será que algo no estoy haciendo correcto yo? ¿Será que qué está pasando? No, siempre es brujería. No, es inconsciencia. Muchas veces es inconsciencia, muchas veces es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces estás tirado y no te levantas por no conocer el poder de la palabra de Dios. Amén. Ahora sí, sacan las paraguas. La palabra de Dios abre nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales. Nos cambian de tinieblas a luz. Cuando empieza a llegar la palabra de Dios, tú tienes una vida sin Dios y estás en tinieblas, ni siquiera te das cuenta todo lo que está alrededor tuyo. Viene la palabra de Dios y te abre los ojos y tú empiezas a distinguir el bien del mal. Y es cuando empiezas a hacer cambios y a reaccionar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 13, 14, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, ¿por qué? Por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, por medio de la práctica. Tú vas a poder entender qué es lo correcto y lo correcto, aunque digas tú, ay, ¿cómo no van a saber qué está bien y qué está mal? Créeme que muchas veces no. Hasta que no llega la luz de la palabra y abre los entendimientos, se dan cuenta que está mal. Ay, pero es normal que mi esposo me pegue. Es normal porque así me demuestra que me ama. A mi mamá todos los fines de semana mi papá le demostraba su amor porque llegaba borracho. Es normal. No es normal. Es normal que mi esposo tenga otras mujeres. Pues mi papá tuvo muchas. No es normal. No es normal que estés en la pobreza muchas veces. No es normal que siempre tengas accidentes en carros. No es normal, no es normal.
Pero cuando tú empiezas a buscar la palabra de Dios y el Señor ilumina el entendimiento y empieza a entrar a la luz a tu vida, tú te das cuenta dónde estoy parada, dónde estoy metida, qué es lo que está pasando, y empieza un despertar en ti. Pero ¿cómo es que a mí me dice eso? Es por medio de la práctica. Si tú nada más eres oidora, vas a pasar 40 años sentada en la iglesia y tu vida no va a tener un despertar, un renacimiento, un cambio. No va a pasar nada, hermanos. Nada va a pasar. Va a seguir igual. Una vida demasiado conformista. Conformándome con ser salvo. Bien pateado, pero salvo. No. El Señor nos ha dado más que salvación, nos ha dado también libertad de toda opresión, de toda cárcel, de toda maldición. A eso hemos sido llamados. A nuevos caminos. No golpearán más a mis hijas. Mis hijos no serán más golpeadores. Mis hijos no serán más alcohólicos. El Señor hace caminos nuevos para los que tienen ojos para ver, oídos para oír y ponen en práctica su palabra. Amén. Solo si ponen en práctica su palabra. Si no hacen caso omiso, si no se vuelven necios, si abrazan más el pecado, si abrazan más los placeres de la carne porque no lo quieren soltar, ignoran la palabra de Dios, nunca va a pasar nada. Y las herencias que dejarás serán los mismos caminos torcidos para los que vengan detrás de uno. Dios quiere hacer caminos nuevos, senderos nuevos, vidas nuevas. Amén. Amén. Para todo aquel que ponga la palabra en práctica. Muchos dicen, yo soy bueno, yo estoy bien. Pero bien conforme a quién. Yo estoy correcto, yo hago lo suficiente. Y créemelo que eso piensan. Créemelo. Dirás tú, pero que no se da cuenta. No, tienen el entendimiento enternecido porque están apartados del evangelio de Dios. Aunque vayan muchas veces los domingos a iglesias. No le han permitido a Dios. Creen en Dios, pero no se han dejado gobernar por el Rey de Reyes. Todavía quien reina en ellos es su voluntad, su egocentrismo, su vanidad. Entonces tendríamos que despojarnos y darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que Él gobierne y pueda enderezar nuestras sendas y hacer cambios en nuestra vida. Pero eso solamente va a pasar con los que lo deseen, con los que realmente lo anhelen de todo corazón. Amén. Amén. Pensamos que nos va mal, fíjense bien, ¿no? Si te identificas, no levantes la mano, toma, no te estoy mirando, ¿verdad? O sea, pensamos que nos va mal porque, por Dios. Dios así es, siempre me ha tratado así. Dios es cruel. Que son pruebas, que estamos en desiertos, que es por brujería, etcétera, etcétera. ¿No es así? ¿No es así? Entonces nosotros nos agarramos con que es una prueba. Estoy en un desierto. Óyeme, pues ¿qué Dios crees que tienes que te va a dejar toda la vida? ¿Será? ¿Será que Dios desde que naciste te tiene metida en un desierto? ¿Quieres que hoy te hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Estás listo? Miren, es tiempo de reflexionar para un crecimiento. La iglesia tiene que agarrar su responsabilidad. El pueblo de Dios tiene que crecer. El pueblo de Dios ya no puede seguir bebé porque Cristo viene pronto. Y en la palabra de Dios dice que conforme se acerque su venida, esto se va a poner peor. Entonces ya no podemos seguir echándole la culpa a todo el mundo sin tomar nuestra responsabilidad de nuestra propia vida. Amén. Siempre queremos responsabilizar a todos. Yo te voy a decir que hay dos formas de que a veces estás en problemas o te pasan cosas. Para mí, ahorita nada más te voy a hablar de dos opciones de por qué es lo que te puede pasar. Ahora, antes de que yo te diga, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier espíritu inmundo
que esté bloqueando el entendimiento, cualquier espíritu de estupor, sea hoy atado en el cielo y en la tierra, sea echado fuera. Espíritu Santo de Dios, ponle aceite en los oídos para que esta palabra entre y llegue a sus entendimientos, que no sea bloqueada, Señor. Quita toda necedad, toda terquedad. Señor, derrama humildad en nuestros corazones para poder entenderlo, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Porque muchas veces oyendo no escuchan y siguen aferrados a lo mismo, martirizándose con la autocomiseración, como si no desearan salir de ese hoyo y romper esa cadena. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy el Espíritu Santo sopla en tu mente y en tu entendimiento y que te dé la revelación del porqué de tu situación. Porque cuando Dios habla, te dice el porqué de tu problema, pero también te abre la puerta para que puedas salir. Amén. Y si realmente quieres romper con todo eso y salir, abre tu entendimiento y tu corazón. Amén. Cuando Dios te pasa por procesos, sí, es verdad. Ay, pero mi Dios es bueno. También es un Dios de justicia. También es un Padre que forma, que corrige. Amén. Amén. Y a veces el Señor sí nos pasa por desiertos, pero yo he escuchado personas, ay, tengo como 40 años en el desierto. No creo. Tendríamos que ver si realmente es Dios procesándote o es una mala decisión que tomaste. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar cuando Dios está metido en esto. Cuando Dios está metido en eso, te voy a dar ejemplos bíblicos, ¿verdad? Deuteronomio 8, 15, 16 dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Te quitó los estorbaderos. Dios estaba trabajando contigo quitándote los estorbaderos, pero en ese proceso, si tú escuchas, esto era con el pueblo de Israel, en este proceso dice que Él te sustentó. Dice, te sustentó, te dio agua, te dio pan, Él te mantuvo, no te dejó caer. Estaba trabajando realmente muchas veces con el carácter de uno, con el alma. Y te pasa por ciertos procesos. Ay, pero ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo? Si el Señor tiene un propósito contigo, como lo tenía con el pueblo de Israel, y te está trabajando, ese desierto va a terminar hasta que tu área que Dios quiere moldear sea moldeada. ¿Cuál es tu área que Dios quiere trabajar? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios? Amén. Sigo leyendo. Decía, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Es que me dolió, sí, pero necesitabas despojarte de tu orgullo, de tu ignorancia, de tu arrogancia, de tu odio, de tu coraje, de tu idolatría. Lo necesitabas, hijo, porque te eres estorbadero. Eso te hacía sufrir más. Pero es que me dolió, sí, pero si te lo dejo te hubiera dolido más toda tu vida. Y a veces Dios hace cosas, nos quita cosas para poder bendecirnos. Escúchame bien, nosotros nos aferramos a cosas que Dios tal vez nos quiere quitar y tú estás ahí de aferrado, pero esa cosa te está dañando, te está haciendo daño, pero Señor, no me lo quites porque me duele, pero te está dañando, hijo. Te está dañando. O dime tú qué padre, si su niño de 7, 8 años tiene una muela podrida con infección, no va y lo lleva al doctor a que se lo saque y el niño va a decir, pero papá me duele, y el papá le va a decir, mi hijo, es que si te lo dejo, te vas a infectar, te va a doler, se te va a inflamar y te va a hacer mucho daño. Y el niño pensará, no me importa, pero yo no quiero que me duela. Así trabaja Dios muchas veces en nuestra vida. Tendríamos que decir, Señor, si es necesario que me quites para después bendecirme, hazlo. Pero que no me falten las fuerzas, que no me falte la fe. Tendríamos, pero no aferrarnos a lo que muchas veces Dios quiere remover en nuestra vida. Puede ser cosas materiales,
pueden ser personas, puede ser el carácter, ¿verdad? Ay, pero porque no te dejas moldear, porque sigues con el orgullo, con la arrogancia, con la terquedad. ¿Cuándo termina mi desierto? Pues el día que seas humilde y que te rindas y le digas, Señor, hágase tu voluntad, como tú quieras. Eso es cuando el Señor tiene un propósito con ciertas personas y las ha llamado y les ha hablado y hablado y hablado y hablado. Y te puedo decir 3000 veces hablado y han cerrado el oído y no han querido hacer caso. Eso puede ser una de las cosas, porque a veces pasan muchas cosas constantemente. Dios va formando los corazones donde Él va a depositar el peso de gloria. Él no va a poner en vasijas sucias o en vasijas rotas. O Él no va a poner de su tesoro, de su unción, de su aceite, de su amor sobre una vasija que tenga residuos que no van con Dios. Entonces Dios tiene que limpiar. Muchas veces es el alfarero limpiando el barro para poder hacer una vasija de honra donde Dios pueda depositar el peso de gloria. Eso puede ser muchas veces. Que el Señor está quitando, que el Señor está procesando, que el Señor está metiendo a ese oro que está lleno de materiales impuros, lo mete al fuego para purificarlo. Muchas veces es eso. Ríndete. Yo pasé por ese proceso y yo llegué al punto de decirle, Señor, ¿dónde quieres que me baje de la burra? Que yo me bajo solita, Padre, pero por favor ya. Me rendí. 2 años duré de terca y de necia, nada más. Con eso tuve, hermanos. Y un día les contaré la historia, pero 2 años peleándome con Dios. Pero Dios nunca se rindió, nunca me soltó, nunca me dejó. Nunca dijo, mira esta terca, jamás. Él me ama, como te ama a ti también. Pero yo nada más estoy diciendo, ¿cómo puedes acortar esos días de desierto? ¿Cómo? Ríndete. Ríndete. No te aferres, ya no le pidas que no te quite lo que te tiene que quitar, sino que te dé las fuerzas para poder mantenerte en pie y hacer su voluntad. Amén. Pero como dice en la palabra, 1 de Pedro 5, 8, 9, dice, sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces para poder llevar el evangelio, pastores, evangelistas, misioneros, pasan situaciones muy duras, pero es por amor a la obra de Dios, con pleno conocimiento. ¿Y cómo paso de eso? Resiste al enemigo y él huirá. Amén. Dice, resiste firme el embate, resiste firme, ten fe que vas a vencer, que eso va a ser pasajero. Entonces, ¿cómo apuro esto? Créele a Dios, mantente firme en la fe. Digo, si hay ciertas situaciones que tú no entiendes que te están pasando, es eso. Si él está sirviendo al Señor, claro que todo siervo de Dios va a ser atacado. Toda la luz que brilla va a querer ser opacada. Y puede ser que una de las situaciones que estén pasando es por eso. ¿Cómo la paso? Resiste en la fe. Créele al Señor. Amén. Amén. Primera de Pedro 3:17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando ya estás a otro nivel de decir, prefiero sufrir por hacer lo correcto que por hacer lo incorrecto. Llegar a ese nivel de madurez. Llegar a ese nivel de madurez, ¿ok? Y en otras ocasiones, ya vámonos a poner, ya eso era como más ataques espirituales, como algo formación espiritual divina. Pero otra cosa de por qué te estén pasando tantas cosas malas o por qué estés en cierta situación, leamos Hebreos 12, 7, 9. Dice, es para vuestra corrección que sufrís,
Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para que nos disciplinaran y los respetamos. Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Entonces aquí estamos hablando de una disciplina. Ojo, aquí ya no es un desierto de formación como siervo. Aquí ya no es eso. Hay personas que ni van a la iglesia, ni le sirven a Dios, están lejos de Dios y ellos piensan que Dios los está formando. No, muchas veces puede ser que Dios te esté trayendo, pero con lazos de amor, ¿no? Pero ellos piensan, estoy en un desierto, espérate, estás sirviéndole a Dios, estás sufriendo porque estás llevando la palabra. No, entonces puede ser que sea una disciplina. Puede ser que sea una consecuencia, como dicen Gálatas, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muchas veces las cosas que nos estén pasando es por la ley de la siembra y de la cosecha, la consecuencia de alguna mala decisión que tomamos. Tenemos que tener la madurez para no decirle, Dios, ¿por qué? Si tú no le preguntaste primero a Dios para tomar esa decisión. El diablo no te puede tocar un pelo si no tiene derecho y si Dios no se lo permite. Y no le puedes echar la culpa al papá, a la mamá y al esposo, porque Dios te ha hecho un ser humano con decisión propia y con sabiduría. Para poder entender eso, muchas veces Dios quita mi problema. No estoy jugando, hermanos. Señor, ya estoy harta. Que quede viuda, dice. Ya, quítame el problema, ¿no? En vez de, Señor, arréglame a mí. No quieren tener la responsabilidad de separarse o de divorciarse. Entonces, como si Dios fuera un sicario, le piden que fulmine al marido, así ellas no tienen la responsabilidad de haber tomado una decisión y quedarse viudas. No es chiste, hermanos, no es chiste. A ese grado a veces estamos los seres humanos de no querer tomar la responsabilidad de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, siempre leemos lo que es Gálatas, lo que es la ley de la siembra y la cosecha, pero yo les quiero leer otros, como Jeremías 4:18 dice, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. ¿Qué cosa? Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad que te amarga, que ha penetrado hasta tu corazón. Entonces muchas veces son las acciones. Entonces tendríamos que reflexionar. Por eso lloré al principio, porque mucha gente se cierra y dice, no, yo soy buena, yo soy buena, yo soy buena, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, y no da la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, de reconocer, para que Dios pueda restaurarlos, porque para que Dios te pueda restaurar, tú tienes que rendirte y reconocer que hay un problema en ti. Si no lo reconoces, si tú no te rindes, no te digo que es imposible, pero va a tener que levantarse un gran grupo de intercesión para que antes que nada, primero te puedas rendir y decir, Padre, si algo está mal en mí, arréglalo. Padre, te lo suplico, tener la humildad de decir, si algo está mal en mí, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero no, a veces no tenemos esa facilidad. Salmo 107:17 dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Señor, restaura mi matrimonio. Tienen parejas por internet, tienen sus encuentros externos, no atienden la casa, no hacen, pero quieren que Dios haga el trabajo que ellos no hacen. Y les dan derecho al mundo espiritual para que venga y le destroce el matrimonio, pero quieren que Dios sea obrando. Igualmente a los hijos, no los atienden, no hablan con ellos, no oran por ellos, pero quieren que sean alcanzados. Gastan más de lo que tienen, pero quieren que Dios los bendiga con finanzas.
no les gusta trabajar mucho. Viven más de apariencias, pero quieren que Dios los bendiga. Entonces esto es irreal, hermanos. Esto es ilógico. Yo he escuchado, y a mí eso se me hace jugar con las emociones y tener manipulación, que dicen, profetizo que hoy todas tus deudas están pagadas. Están haciendo un pueblo irresponsable. Ven y da una ofrenda. Da una ofrenda. Yo profetizo que esas deudas hoy se cancelan en el nombre de Jesús. Están llevándolos a un hoyo. Están haciendo un pueblo irresponsable. Algo irreal. Dios es un Dios de orden. A esas cosas yo me refiero y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Job 4:8 dice, por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso cosechan. Somos conflictivos, peleamos. Ojo, les voy a dar una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? Hay una diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Okay? La iniquidad y el pecado reflejan una infracción ante las normas de Dios. ¿Okay? La iniquidad suele realizarse de forma constante, voluntaria y sin arrepentimiento. El pecado deliberado. ¿Okay? No lo quieren soltar. Eso se llama iniquidad y tiene raíces y da frutos. A diferencia del pecado en sí, que puede presentarse de forma involuntaria y por primera vez. O sea, no tienes que traer la cáscara del plátano en la bolsa para tirarla y resbalarte. No, eso ya es iniquidad. El pecado puedes caer y te arrepientes y el Señor te levanta. La iniquidad no hay arrepentimiento porque siguen una práctica constante de lo mismo. ¿Vemos un poquito la diferencia? La iniquidad afecta el corazón del hombre porque tiene raíces. Tiene raíces y esas raíces echan pensamientos perversos y malignos que dan frutos. Esa es la iniquidad. El pecado es un fruto de la iniquidad. ¿Ok? Es la parte visible. ¿Ok? Entonces hay cuando una persona no reconoce que él está mal. Uy, yo me he topado con personas que no reconocen, le hablan, hay a veces ministración familiar y están los hijos, las hijas, la pareja diciéndole, pero es que mira, así. No hay un arrepentimiento, no hay un entendimiento, no hay demasiado orgullo, no hay reconocimiento de faltas, no va a haber solución, no va a haber restauración. Muchas veces nos cerramos y queremos que Dios obre y haga cambios y arregle cosas, pero yo no quiero cambiar. Entonces, el mundo espiritual no se maneja así, hermanos. El mundo espiritual se maneja por derechos. Por derechos. Hay justicia. En todo lugar hay justicia. Y en el mundo espiritual hay justicia. Yo les voy a dar algunos ejemplos rápido. No sé cuánto tiempo ahorita llevo de predica, pero voy a dar ejemplos de desobediencia de los más comunes que hay ahorita, que nos impiden y son tropezadero en los altares de Dios y que lo hacemos ignorando la palabra de Dios. Estos que les voy a decir es la cebolla y el pepino que no les gusta la ensalada y que empiezan a decir, yo creo en la palabra de Dios, pero lo que me gusta, lo que me conviene y lo que se me acomoda y lo que no lo desecho. En las Biblias, la Biblia nos instruye a perdonar para que podamos ser perdonados. Si tú no perdonas, si tú dices, no tengo por qué perdonarlo porque me hizo hay una ley. Y eso viene en Mateo 6, 14, 15. Que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y hay un derecho legal para que entre amargura y para que entren problemas. Que honremos a nuestros padres para que tengamos largura de días y nos vaya bien. Tal vez no te esté yendo tan bien porque no has honrado a tu padre y a tu madre. Porque no los has perdonado, porque les faltas al respeto, porque en vez de darles, les quitas. Y eso te va a pegar mucho en las finanzas. A los padres hay que honrarlos, hay que bendecirlos, hay que cuidarlos. Pero tú no sabes mi padre qué clase de hombre o qué clase de mujeres. Dios no dice si son buenos o si son malos, es un mandato. Si son muy perversos y muy malos,
aléjate, pero ora por ellos, perdónalos. Y si los puedes bendecir, bendícelos con lo económico, con apoyo. Otro dice que los esposos no maltraten a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Varones, sus esposas son una parte con ustedes. Podrán predicar a algunos, podrán orar, podrán ministrar a muchos, pero si tú maltratas a tu esposa, tus oraciones no van a pasar del techo. Eso lo dice en 1 de Pedro 3:7. ¿Ok? Mujeres, que las esposas estén sujetos a sus maridos. Pero ¿cómo me voy a sujetar a esto? Mira lo que dice 1 de Pedro 3:1-2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El Señor tiene que obrar en ti para que tú puedas dar un testimonio a tu esposo y él pueda ser alcanzado. Amén. Pero a veces queremos que el Señor los alcance y somos más insujetas, rebeldes, bla, bla, bla. Bueno, nos insta a orar constantemente los unos por los otros para no ser atacados por el enemigo. ¿Ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Algo que ha sido demasiado atacado. Nos dice que no nos dejemos de congregar. Hebreos 10:25. Esto ahorita, hermanos, está siendo tan atacado que lastimosamente, a causa de la pandemia, ni los pastores muchas veces, ni los superministros, ni los que oran, ya quieren volver a la iglesia. No. Para eso está el internet. Claro, en los lugares que ahorita se puede, ¿verdad? Porque hay COVID todavía en algunas ciudades. Pero si ya se puede y no lo haces, estás en desobediencia, estás en insujeción con Dios, porque es un mandato. Y puedes buscar 3000 excusas si tú quieres, pero ahí hay una infracción. Amén. Que no nos cansemos de hacer el bien, que hagamos lo bueno, Gálatas 6:9-10, y que hagamos lo bueno porque si no nos es por pecado, Santiago 4:17. Que ayudemos a los pobres y a los necesitados, 1 de Juan 3:17. Que amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y por encima de todo a nuestro Dios. Y que amemos al prójimo como a mí mismo. Todas estas cosas la Biblia te va hablando y hay que ponerlas en práctica. Yo amo a Dios, sí, pero no lo tienes por primero muchas veces. Está el fútbol, está la comodidad de tu casa, está el cansancio, está tu familia, pueden estar 3000 cosas y a Él no lo pones por primero. Porque esto muchas veces da el resultado de no congregarse. Ay, no, estoy muy a gusto, tenemos un viaje, yo no voy a dejar de ver el fútbol, yo no voy a dejar de hacer esto, y te dejas de congregar. Entonces, esto también es infracción de la ley. Esas son cosas que la Biblia te habla, que son instrucciones que Dios te da, pero tú las ignoras, las dejas de hacer. ¿Okay? Y bueno, esos son muchos ejemplos que yo te pudiera dar que están aquí dentro de la palabra de Dios. Instrucciones que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. En práctica. Y entonces verás los resultados que tanto anhelas ver sin mover un dedo. Lo siento, pero es que queremos ver el resultado sin mover un dedo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La palabra la tienes que hacer vida dentro de ti. Practicar ser una persona congruente. Lo que predicas con lo que haces para que eso dé un buen resultado. No decir, soy cristiano de dientes para afuera, con un corazón lleno de malicia y lleno de desobediencia para con Dios. Amén, hermanos. La palabra tiene poder. Yo te invito. Mi invitación de hoy es, lee la palabra. Invita al Espíritu Santo para que la lea junto contigo. Que te dé la revelación, que te abra los ojos del entendimiento. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Espero que la palabra sea de bendición. Sea de bendición. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos hoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias antes que nada por todo tu amor, por toda tu bendición, por toda tu paciencia. Gracias, Señor,
Yo soy de las primeras que digo gracias porque tu amor ha dado el fruto de la paciencia con cada uno de nosotros. No nos has dejado, no nos has abandonado. Gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo. Que esa palabra, Señor, que está aquí escrita, ese libro maravilloso que es la Biblia, se haga vida en nosotros y quede tatuada, Señor, en nuestro corazón. Que podamos meditar en ella de día y de noche. Señor, ponnos el hambre de tu palabra y la sed de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece nuestro espíritu. Gracias, honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.